¿Qué fuerza armada vamos a tener por el camino que vamos? ¿Y qué fuerza armada necesitamos? ¿Necesitamos una fuerza armada o necesitamos unas fuerzas armadas? Neomar Hernández, bienvenido a La Ñapa. Saludos, Daniel. Bueno, gracias. Y hablando de esto, ¿de qué fuerza armada vamos a tener? Hay que empezar por las definiciones, ¿sabes? Porque yo sí creo en que las conceptualizaciones son importantes para poder avanzar. Ajá, bueno, que nosotros antes teníamos, y eso fue punto de honor de Chávez, Fuerzas Armadas Nacionales en plural. Y Chávez, en su doctrina chavista de destrucción de lo que existía para crear algo nuevo, se inventó la singularidad y le quitó lo plural. Eso es importantísimo, eso no es un detalle. Porque lo que quería Chávez en realidad, que no lo logró del todo, era eliminar los componentes. O sea, que no existiera la Fuerza Aérea, la Armada, el Ejército y la Guardia Nacional, sino que existiera un solo componente. Y el primer paso era quitarle la pluralidad a las Fuerzas Armadas Nacionales, las FAN, y crear la Fuerza Armada Nacional. El siguiente paso, yo seguro que lo deben tener escrito en alguno de ese poco de pajas que ellos han escrito, donde van a un ejército, donde nada más el ejército. Acuérdate que Chávez era del ejército, claro, el componente ejército. Acuérdate que Chávez, dentro de su entorno más cercano, de los más pegados a él, de los militares, no hay nadie que tenga poder real de fuego y de mando que no haya sido ejército. Diosdado es ejército. Siempre, hace tiempo. Que es el único militar que se... Palmer López ejército. O sea, ahí no hay nadie con poder real que no sea del ejército. ¿Qué permitía tener una fuerza armada en singular versus unas fuerzas armadas en plural? La centralización de la autoridad, por ejemplo. Esa es una. La no disgregación de los que permitían los componentes para vacunarse contra el golpe de Estado, por ejemplo. Para poder tener mayor capacidad de respuesta a la hora de una contingencia donde se subvirtiese el orden dentro de los cuarteles. Creo, es una cosa que me permito aventurar como una hipótesis, ¿no? Lo otro es que yo suscribo eso, Daniel, primacía del ejército. Pero es porque Chávez viene del ejército, además, y todos los que han tenido poder dentro de la Fuerza Armada, el poder es el ejército. Pero no es igual, porque fíjate que en el gobierno de Pérez Jiménez hubo primacía del ejército, pero el resto de las fuerzas tenían un rol menor, pero lo tenían. Y esa primacía del ejército, en el caso del perejimenismo, le causó problemas a Pérez Jiménez, a Pérez Jiménez, a su gobierno y a su fuerza. Porque cuando cae el perejimenismo, el ejército queda absolutamente desprestigiado y lo único que queda en pie y con el poder en la mano, la Armada. Es la Armada, con Wolfgang Larrazábal, que entonces intenta hacer una primacía. Y por eso es que los principales golpes de Estado que se dieron contra la democracia posteriormente, el carupanazo y el porteñazo, fueron golpes de la Armada. Y la fuerza que permaneció fundamentalmente leal a la democracia, con la sola excepción puntual de el incidente de Castro León, fue la Fuerza Aérea, que fue la que le salvó a la democracia las castañas del fuego, con el apoyo decidido durante el porteñazo. Entonces, eso de alguna manera, en el caso del chavismo es distinto, porque en el caso del chavismo el ejército está gobernando en cargos de poder. En el caso de Pérez Jiménez siempre se contó con los sectores civiles fundamentales en las áreas fundamentales. En el caso de Pérez Jiménez, los militares estaban fundamentalmente en lo militar. Fuera de lo militar, no se veían. Pero es que tú no veías a un militar con Pérez Jiménez, el presidente del Banco Central, por ejemplo. Daniel, quien revise bien el caso de Pérez Jiménez, de hecho, esto va a reforzar la hipótesis de por qué Chávez lleva de las FAN, de las Fuerzas Armadas Nacionales, a la FANB, el tema de la primacía del ejército. Porque con Pérez Jiménez, dicen que el principal motivo de la caída de Pérez Jiménez, quien lo estudia bien, más allá de pensar en el 23 de enero, es la sucesión del poder, porque el gobierno de Pérez Jiménez no era de Pérez Jiménez, era un gobierno de las Fuerzas Armadas Nacionales. Cuando tú tienes a los 4 componentes en esas Fuerzas Armadas Nacionales, allí tú tienes un primer problema, porque es a qué componente le toca.
porque eso no era un gobierno del ejército, repito, era un gobierno de las Fuerzas Armadas Nacionales, aunque el ejército siempre ha tenido en Venezuela, por razones quizás de apresto operacional, del tipo logístico que maneja, la primacía dentro de las cuatro fuerzas. Allí tú tienes un primer dilema. ¿A quién le iba a tocar la sucesión después de Pérez Jiménez? ¿A uno de la Armada, uno de la Aviación, uno del Ejército o uno de la Guardia Nacional? Que siempre ha sido como la más fea de la partida. Pero es que acuérdate del tema histórico. Era con el de los grados, ¿no? Sí, pero es que acuérdate, claro, Neomar, pero acuérdate del tema histórico que no podemos soslayar aquí. Que recuerda que el ejército no solamente era el que primaba porque los altos mandos principales eran del ejército, es que eso respondía a una realidad. Es que los componentes más antiguos siempre en todo el mundo son el ejército y la armada, obviamente, porque era el ejército de tierra y el ejército del mar. El ejército del aire es del siglo XX y la Guardia Nacional es una invención de López Contreras para tener un ejército que respondiera a él frente a lo que había, que era previo a él, que era el gomecismo. López Contreras crea la Guardia Nacional y se pensaba que iba a ser una cosa como los carabineros de Chile o los carabinieri italianos o la propia Guardia Civil española, pero en realidad lo que tenía en mente López Contreras era tener un ejército que le respondiera a él y que le debiera la vida a él y no a Gómez, como lo era el ejército, la Fuerza Aérea y la propia Armada. Ese punto en particular hizo que cuando Pérez Jiménez llega al poder, evidentemente estamos hablando de un tipo que venía del ejército, que con el prestigio del ejército, y además de eso había un lema, que esto no se puede olvidar. Eso era lo que ellos decían, que solo el ejército paría gobernantes. Era el lema que había. Pero de eso a lo actual. A Chávez y a los militares en Chávez, ¿no? Pero, ¿qué es lo que viene, no? O sea, ¿qué es lo que viene? Mira, el famoso discursito del muchachito militar. Que ya lo comentamos. Sí, que parece más bien un militante del Frente Francisco de Miranda. Cuidado si no lo es. No se puede separar de lo que dijimos en la primera parte de esta conversación, que los invitamos a verlo en el canal de Neomar, El Fin de Político. El enlace se encuentra aquí abajo. De el punto fundamental, que las instituciones están compuestas por hombres y mujeres, por gente de carne y hueso. Y esa gente de carne y hueso es la que conforma la sociedad. Si la sociedad es una sociedad corrupta, si la sociedad es una sociedad enferma, si la sociedad es una sociedad conservadora o liberal, las instituciones serán lo que esa sociedad es, o por lo menos tenderán a serlo. Si una sociedad es liberal y tiene unas instituciones que son conservadoras, algo pasará. Sí. O esa institución atentará contra la sociedad o la sociedad cambiará esa institución hasta adaptarla a sí misma. Y eso ha ocurrido muchísimas veces en distintas sociedades. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hay en Venezuela? Ese muchacho, tanto el que entregó el documento como el que lo recibió y lo leyó, son unos muchachos que se criaron en el chavismo, estudiaron con el currículo bolivariano, en liceos bolivarianos y escuelas bolivarianas, que nacieron y crecieron con la normalidad chavista. ¿Y la normalidad chavista cuál era? Estar en el televisor y que siempre en la televisión estuviese Chávez hablando cuando le daba la gana. La normalidad de estos muchachos era tener en todas partes la cara de este tipo. Era tener, Daniel, después de un acto militar o de cualquier parada militar, patria, socialismo, muerte. Los lemas partidistas, la polarización, la división del país en bandos. Pero en discurso político no pasa nada. Eso no, la división del país en bandos, el hecho de tener un presidente militar que se uniformaba de militar y que actuaba como militar y en nombre de lo militar y en nombre de los militares. Y la más importante, que no se te vaya, haber pasado hambre y está pasando hambre para no formar materia gris y no ser militar. Tú no esperes de un militar de esto, yo lo voy a decir. No esperes de un militar de esto que va a salir un hombre de la NASA. No va a salir, es imposible. O sea, matemáticamente es imposible que eso ocurra. Porque no han estado nutridos, no tienen formación en esa academia de índole, digamos, completa. Mira, ¿qué tipo de general va a ser ese muchacho que dio ese discurso? Bueno, él quiere ser como su general, el que tiene 4 camionetas y 3 amantes. Exactamente. O sea, ¿cuál es la aspiración que tienen esos muchachitos oficiales? La mayoría, ¿no? Lo que uno puede prever, y las excepciones obviamente estarán, ¿no?
Pero, ¿qué es lo que ellos tendrán como aspiración? Mira, salir de abajo, Claro, ponerse en la buena, porque por eso es que se han jodido bastante, o sea, por eso, vivir como vive mi general, claro. gozar como vive mi Ahora, nunca general. ir a pelear una guerra, nunca ir a pelear una guerra, porque además la Exacto. normalidad chavista de esto es pura, es que el tema bélico es pura paja, o sea, es eminentemente retórico, nunca se trasluce en una actitud práctica, o sea, eso no pasa nunca. Y lo otro que no podemos dejar de lado tampoco, que es importante, es lo que significa el ser militar en la Venezuela de hoy, ¿no? Entrar, yo me imagino que por uno de estos muchachos, ¿no? Yo le leía a alguien por allí, a algunos de estos sociólogos que han estudiado la realidad social venezolana, que estos muchachos en los barrios, para ellos, el tener la fuerza de las armas significa meterse a policía, meterse a militar, y si no puedes con una de las cosas, te metes a malandro. Algunos se van directamente y dicen, no, yo no voy a ser petro, meto a Porque malandro. eso te permite destacar por encima del grupo, o sea, del conglomerado, porque tienen, es lo que yo digo siempre, tienen una ventaja competitiva, es que tienen un hierro, o sea, tienen una pistola, y eso además, y tiene a veces, los que son sociólogos, a veces creo que los psicólogos se meten más en este tema, el uniforme te distingue a ti del grupo. O sea, y bueno, el malandro también tiene uniforme, el malandro tiene unos modos de vestirse. El militar claro. tiene una especie, eso es una especie de máscara frente a la sociedad. Y esa máscara te permite a ti tener una ventaja competitiva sobre ese entorno en el que tú has crecido, donde casi ninguno ha estudiado, donde está todo el mundo pasándola muy mal porque no hay fuentes de trabajo, porque tu madre además es la que te crió porque tu papá se fue y te dejó en la casa, y entonces tú estás a la deriva, tú no encuentras qué hacer. Y eso te permite a ti, en medio del marasmo que representa tu vida personal y colectiva, la de tu familia, destacar. Y eso es lo que ellos piensan, pues yo creo que eso es lo que ellos piensan. Muchos de los que vienen del interior, eso es lo que piensan, o sea, porque la mayoría de estos muchachos los mandan para Caracas y algunos ni Caracas han conocido antes. Entonces, no, eso era tradicional. Mira, los que tuvimos por razones de trabajo o familiares o por ubicación geográfica donde vivíamos, contacto con militares. Yo tuve las tres. Militares en mi familia, sitio de trabajo con militares, y vivía en el estado Vargas, donde había instalaciones militares, donde era normal tener roce frecuente con militares. ¿Y cuál era cuál era el militar que uno tenía? El militar que uno tenía, para empezar, al militar venezolano se le busca desarraigar de su terruño para crearle conciencia de país, ¿no? Conciencia nacional. Entonces, un muchacho que se enlista en Carúpano, tú no lo pones a servir en Carúpano, tú lo mandas para Maracaibo. Y al que se enrola en Maracaibo lo mandas para Margarita. El que se enrola en Margarita lo mandas para Caracas. O los mandas a todos para Caracas, ¿no? Entonces, eso de alguna manera ya genera algo que debería ser, que debería ser una integración, pero en realidad es una ruptura. Porque lamentablemente la Venezuela de hoy tiene, y hay gente a la que le molesta, porque nos han dejado comentarios cuando hablamos de la provincia, cuando decimos, cuando hablamos de las características de la provincia venezolana, pero es que lamentablemente es una realidad. Venezuela hoy más que nunca se ha ruralizado y convertido en terreno yermo más allá del túnel de los Ocumitos para adentro, y lo dice la misma gente. Lo que está ocurriendo en Maracaibo es una cosa horrible. Daniel, la gente está huyendo de la provincia para venir a lo último que queda de Venezuela, que se llama Caracas, es lo único. Entonces, no, y algunos otros núcleos, porque no todo el mundo se viene a Caracas. Hay gente que se va de las profundidades de Carabobo para Valencia. Hay gente que se va de las profundidades del Zulia para Maracaibo, para Cabima. Hay gente que se va de las profundidades de qué sé yo y se va para la ciudad principal que tenga más cerca. Entonces, eso, ¿qué terminó ocurriendo? Que bueno, que un muchacho de un contexto depauperado, mal comido, mal alimentado, de Cocorote en Yaracuyo, del paraíso de Chabaquén, o de las profundidades portuguesas de Cogede, tú lo sacas de ese entorno y entonces lo llevas a Caracas y lo sueltas en Fuerte Tiuna. ¿En qué se convierte ese muchacho cuando llega ahí a Fuerte Tiuna? Número uno, es donde le dan comida. Y número dos, estás hablando de una persona que salió de un entorno sumamente difícil a llegar a una ciudad como Caracas, que puede ser muy bonita, pero también puede ser muy hostil para el que llega por primera vez, como la gran mayoría de las grandes capitales. Y estamos hablando de unos muchachos que se terminan convirtiendo en parte de una maquinaria que termina siendo hasta siniestra. Donde terminan poniéndole un arma en la mano, donde terminan dándole todo el poder, donde lo ponen en una alcabala
donde le dan el poder de gritarle y de pedirle documentos a cualquiera, que podría ser su mamá, su papá, o que por el solo hecho de tener un vehículo ya puede ser objeto de resentimiento por ese que tiene el arma, porque entonces el que tiene el arma y que viene y le han dicho que ser rico es malo, le han dicho que el poder de los pobres y que los militares son lo que mandan y que son la reserva del país y que eso, bueno, hasta el propio Guaidó, en una de las declaraciones más desafortunadas que le he leído últimamente en sus redes sociales, ha dicho que estos militares, que los jóvenes militares, que los cadetes son la reserva moral de la juventud venezolana. A mí eso me hizo sentir tan mal. Me hizo sentir tan mal que Guaidó dijera eso, porque lo sentí una traición a su propia generación. Cuando Juan Guaidó era del movimiento estudiantil, se decía que la reserva moral de Venezuela era la juventud que se estaba integrando a la política, los civiles, lo civil quedó representado por los jóvenes estudiantes. Yo no estoy queriendo decir con esto que hay que quitarle la categoría de venezolano a los jóvenes que se metieron al mundo militar, pero ponerlos como la reserva moral. Unos tipos que se pusieron un uniforme para escapar del hambre y le dieron un arma, y con esa arma son capaces de matar a todo aquel que no sea como ellos, porque eso es lo que se está formando allí. Independientemente de que sí hay unas grandes excepciones, yo no las conozco, de muchachos que se han ido al exilio y todo aquello para montados en operaciones, y tú puedes tener el ejemplo del capitán Caguaripano y de todos sus compañeros y tantos otros más que se han tenido que ir al exilio en las distintas operaciones que han encabezado. Pero caramba, o sea, decir la reserva, o sea, ese término absoluto, la reserva moral de la juventud. Bueno, Dios mío. Yo creo que hay un problema, Daniel, que hay que reconocer el tamaño de la dificultad que tenemos por delante. Y la dificultad se llama, nuevamente, esa generación. Una generación son 15 años, más o menos. Eso es lo que todos los sociólogos, la gente que trabaja con el tema de las generaciones, dicen algunos. Algunos dicen 20, otros 40, dicen otros. De 15 hasta 25 años. Y estamos hablando de que el chavismo tiene en el poder 20 años. De manera que, si usted analiza muy bien esto, por lo menos una generación en el campo militar, por no hablar de las otras, hoy estamos hablando de los militares, está comprometida. ¿Qué hay que hacer? Bueno, partir de que esa generación está maleada y de que probablemente frente a la dificultad que representó para estos muchachos venir del campo a la ciudad sin mucho más bagaje del que su entorno inmediato les marcaba en aquel momento, absorbieron como una esponja todo esto que ha dicho Daniel, el tema del vivir con Chávez, vivir en medio de la polarización, vivir en medio de la declaración militar política como algo natural, que no es natural en ninguna parte del mundo, donde los militares se integran a hablar de política, deciden la política, son los dueños de las vías públicas porque tienen una alcabala y entonces, bueno, tienen mayor autoridad que nadie en ese sentido. Eso hay que partir de allí, ¿no? Y decir que eso hay que transformarlo. Ahora, ¿cómo tú transformas la academia militar? Primero tienes que hacerte con el poder, porque si no, tú no vas a lograr, o sea, tú no vas a permear la academia militar desde fuera del poder, al menos que sea Chávez, ¿no? Que estaba en medio de unos gobiernos que supuestamente eran democráticos, atentando contra la democracia desde adentro. Pero de allí hay que partir, de que tenemos un problema formativo, Daniel, dentro de la academia. Y ese problema formativo se resuelve con formación, con la formación correcta, con la asignación de roles correctos para estos militares. A estos militares yo concuerdo con tu opinión, que por cierto es una opinión que alguna vez me expresó también Thais Peñalver. Me dijo, no, aquí el problema es muy fácil. El problema es que en Venezuela tú no te explicas por qué no se dan las conjunciones, por ejemplo, cuando los tipos se proponen dar golpes de Estado, o sea, ¿por qué no se ponen de acuerdo? La gran explicación siempre es que tienen demasiado tiempo libre y entonces le dan demasiada vuelta a la cabeza, tienen demasiado ocio. Entonces los tipos, como no tienen nada que hacer, se meten a golpistas y generalmente los golpes hasta fracasan porque no se ponen de acuerdo entre ellos porque hay demasiados subgrupos cuando se trata de los golpes de Estado. Entonces, tienes que conseguir... otra explicación que escuché yo, le escuché yo a alguien decir que cuando se empezó a permitir, bueno, por esta misma cuestión de que se quedaron sin oficio los militares y que se empezó a permitir que los militares se formaran, se fuesen a estudiar carreras distintas a las requeridas para el ejercicio de su profesión,
y se les permitió ir a estudiar ciencias políticas, se les permitió ir a estudiar este tipo de cosas que no tenían nada que ver con el oficio militar, empezó a desvirtuarse el asunto. Y que de eso, de alguna manera, de esos polvos terminarían viniendo estos lodos. Pero bueno, esto se acabó, Tañapa. Esto se acabó, nosotros nos dedicamos al tema militar esta semana. Yo te doy las gracias por nuevamente contarme como invitado en Tuñapa. Y bueno, como este es tu canal, este no es el mío, yo no te voy a hacer trabajo, tú tienes que despedir el video. Yo tengo que decir que ustedes pueden ver la primera parte de esta conversación en el canal de Neomar haciendo clic en el enlace que tienen en el comentario fijado o en la descripción del video. Y también que gracias a el apoyo que ustedes nos dan, nos animan a seguir. ¿Cómo apoyarnos? Usted puede suscribirse a nuestro Patreon. Con un pequeño aporte mensual nos ayuda a crear contenidos para usted y para todos los que están buscando desde Venezuela abrir su entendimiento con respecto a lo que ocurre en el país. Patreon.com/Neoadolfo, Patreon.com/Delaraf. Con una pequeña suscripción mensual nos ayuda y contribuye con la creación de este contenido. Pero si usted lo que quiere, usted no tiene para suscribirse, o esa no es su forma de colaborar, suscribiéndose a este canal, suscribiéndose al canal de Neomar y activando las notificaciones, compartiendo nuestros contenidos en redes sociales, recomendándolo también, todo eso suma. Gracias por habernos acompañado otra vez, y por supuesto esta ñapa y el fin de político volverán la semana que viene. Chávez no, porque se murió. Hasta la próxima.